bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Mi nombre es Rocío Pereira y el día de hoy estamos con Julio Arbizu, abogado, ex procurador y miembro del equipo legal de Perú Libre. Y con Julio vamos a conversar un poco sobre los resultados electorales y las diversas reacciones y acciones legales que se han venido dando luego de conocidos los resultados. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Rocío. Bien, Julio, primero quisiera que nos comentes un poco tu opinión sobre las reacciones y las diversas acciones legales que Fuerza Popular ha venido realizando luego de conocidos los resultados de esta segunda vuelta. Sí, bueno, a ver, primero creo que esta es una ocasión propicia para que Fuerza Popular se encargue de ratificarnos lo que significa su legado, su historia actual y lo que podría seguir siendo una organización criminal devenida organización política, ¿no? Yo creo que Fuerza Popular ha seguido un camino sinuoso en el que en algún momento pudo haber tenido algún tipo de legitimidad y esta la ha perdido, ¿no? Con el paso del tiempo, con sus alianzas con otras organizaciones criminales que se han valido de sus representantes en el Congreso, en fin. Y la misma señora Fujimori, como lideresa de la agrupación, ha instrumentalizado muchas veces esta organización política para sus fines personales, ¿no? Lo que ha pasado hoy no dista mucho de eso, de la historia reciente del Fujimorismo, pero, digamos, creo que en este caso hay un elemento adicional que tiene que ver con los problemas urgentes que atraviesa el país y que en vista de la situación en la que Fuerza Popular coloca al país y a la institucionalidad en general, estos problemas no pueden ser abordados, tienen que ser relegados para que volteemos la mirada a problemas creados por ellos, además con base inexistente, ¿no? Yo creo que todo parte de la certeza que ellos ya tienen desde hace mucho tiempo de una derrota inexorable, es decir, los números, los votos han favorecido al profesor Pedro Castillo, eso es inobjetable, el conteo final de la OMPE así lo ha decidido, hay una distancia aún mayor que la que separó en su momento a Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones del 2016 de la misma señora Fujimori, ¿no? Y en vista de esa situación, tempranamente Fuerza Popular y algunos representantes de la agrupación, algunos oficiales y otros oficiosos, han tratado de presentar una serie de instrumentos legales, ¿no? Algunos bastante descabellados, para poder dar vuelta a esta situación. Yo creo que a estas alturas todos esos instrumentos, todos esos mecanismos han caído por su propio peso inexistente, peso sin ninguna posibilidad de éxito. Y estamos frente básicamente a intentos desesperados por dilatar la proclamación del profesor Castillo como presidente electo del Perú. Bien, sí, y entrando un poquito más en detalle en estos recursos legales que Fuerza Popular ha presentado, ¿nos puedes comentar un poco cuál es el estado de estos recursos de nulidad de las actas que han sido solicitadas por Fuerza Popular, ¿no? ¿Cuántas han sido ya, digamos, declaradas improcedentes o infundadas? ¿Cómo va? Claro, partamos de la premisa de que Fuerza Popular sostiene haber presentado más de 800 pedidos de nulidad, ¿no? Pero apenas 152 fueron ingresados con los requisitos de procedibilidad respecto del plazo únicamente, porque de esos hay muchos que se presentaron incluso sin cédula de notificación, sin cédula, sin tasa, ¿no? Que es también un requisito de procedibilidad según el mismo jurado, ¿no? Y por lo tanto también deberán y están siendo declarados improcedentes. Entre improcedentes e infundados tenemos un 83% de los pedidos, del total de pedidos, incluso los hechos hasta más allá de la fecha límite, que es el miércoles a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, un 83% del total de esos pedidos ya han sido desestimados por improcedentes o por infundados, ¿no? De tal manera que los jurados electorales especiales han hecho un trabajo relativamente rápido, ¿no? Y esperemos que
el Jurado Nacional de Elecciones no tenga que tomarse tampoco mucho tiempo para desestimar estos pedidos que no tienen ninguna consistencia. En algunos casos porque simplemente carecen de los requisitos de procedibilidad y en otros, todos, diría yo todos, ¿no es cierto? Solo que en algunos casos no se examinará, no tienen ningún sustento, ninguna prueba, siendo que estos pedidos de nulidad son absolutamente excepcionales, es decir, requieren de un estándar probatorio mucho mayor, ¿no?, que cualquier otra situación que se pueda alegar. Uh-huh. Ahora, entendemos que si bien han sido declarados improcedentes o infundados, están siendo también apelados, ¿no? ¿Verdad? Del Jurado Electoral Especial al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el estado de estas apelaciones y qué tan viables ves lo que pueda resolver el Jurado Nacional de Elecciones? Sí, hasta el momento me parece que son 190 apelaciones. Yo no creo que lleguen muchas más en la medida en que justamente algunas simplemente son declaradas improcedentes en razón de la inexistencia de la tasa, por ejemplo, o en algunos casos han sido declarados improcedentes por extemporáneos. En esos casos, yo creo que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, porque además ya hay precedentes de esta misma sala, o sea, de este mismo colegiado, con estas mismas personas integrando el colegiado, hay precedentes en los que se ha rechazado este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y en otros casos, ya incluso respecto también al tema de fondo, hay también, ¿no?, jurisprudencia del propio jurado que señala la necesidad de pruebas, no de indicios, no de sospechas, sino de pruebas contundentes que puedan dar cuenta de lo que se alega, en este caso del fraude, ¿no? Uh-huh. Bien, y en términos de plazos, ¿hasta cuándo el jurado podría tomarse el tiempo para revisar todos estos recursos legales y proclamar a un nuevo presidente? Por ahí se escuchaba, por ejemplo, que algunos decían, si es que acaso cabía el escenario y lleguemos a julio, 28 de julio, y no tengamos presidente, ¿esto es realista? No, definitivamente no. Por una razón elemental, quiero decirlo nuevamente, me parece que es importante que se sostenga. Aquí no hay dificultad que tenga que ver con una revisión de la prueba, ¿no es cierto? No hay, en estos casos se han presentado pedidos de nulidad sin sustento probatorio alguno, ¿no es cierto? En algunos otros casos simplemente deberá haber un rechazo liminar en la medida en que hay un requisito de procedibilidad con el que no ha contado el pedido. Entonces creo que el Jurado Nacional de Elecciones en apelación puede agrupar estos pedidos y resolverlos muy rápidamente, ¿no? Seguramente citando, si es necesario, algún tipo de audiencia, pero por el bien del país, además, porque esa es una situación que genera zozobra y genera inestabilidad. Por el bien del país, creo yo, el jurado debería apurar la decisión, que no será otra, además, porque los números no cuadran, ¿no? Porque si tomamos en cuenta los pedidos de nulidad que han pasado efectivamente porque cumplen los requisitos de procedibilidad, aun cuando el jurado se manifestase por la anulación de todos los votos y se descontase de los votos ya, digamos, contabilizados por la OMPE, ¿no es cierto? Aún en ese caso, sin tomar en cuenta que además ahí también hay votos del fujimorismo, no bastaría para superar la brecha que hay entre un candidato y la candidata perdedora, ¿no? Ok, correcto, que son 40.000 votos, ¿verdad? Son 40.000 votos y digamos, por ejemplo, si hablásemos de 165, que por allí fue la cifra que se dio inicialmente, digamos, que es la de los pedidos de nulidad que habrían sido ingresados con los requisitos de procedibilidad correspondientes, 165 a un promedio de 207, que es el promedio de votos por acta, no harían más de 38.000. En ese caso, absolutamente improbable, porque, ya digo, en esas actas también hay votos del fujimorismo, ¿no es cierto? Si anulamos todos los votos y esos 38.000 eran votos de Pedro Castillo y se tienen que anular, tampoco alcanzaría, ¿no?, para superar los 44.000 votos de diferencia que hay entre un candidato y la otra, ¿no? Ahora bien, vemos que igual Fuerza Popular está haciendo uso, digamos, de diversos mecanismos, ¿no? Y uno de estos también ha sido solicitar a la OMPE una auditoría informática del proceso de digitalización de las actas electorales. ¿Tú crees qué crees que suceda con esta solicitud?
No, que simplemente eso es imposible, ya lo han dicho los expertos, yo no soy un experto en la materia, pero lo ha dicho, por ejemplo, Fernando Puesta, ¿no es cierto? Ese pedido es absolutamente inviable, ¿no? Además de inviable, inoportuno, ¿no es cierto? Eso se tuvo que hacer eventualmente mucho antes, ¿no? Si había algún tipo de duda sobre los recursos informáticos de la OMPE, cosa que no se hizo, ¿no? Entonces yo creo que ese pedido, igual que el intento de judicialización de la decisión electoral o del proceso electoral, que está además prohibida por la propia Constitución y la ley, ¿no? Son intentos desesperados por dilatar, ¿no?, la proclamación de Pedro Castillo. Yo creo que esto tiene un objetivo clarísimo, que es empezar a alentar estos llamados al golpe, llamados al ejercicio de la violencia, ¿no? Y recurrir a formas absolutamente antidemocráticas, ¿no? Sí, ciertamente Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, también anunció el domingo pasado, ¿no?, la posibilidad de que, agotada la vía electoral, como bien dices, recurran al Poder Judicial vía una acción de amparo o una medida cautelar. Entonces, ¿tampoco ves viable este camino que se abre entre el Poder Judicial? Las decisiones electorales no pueden estar sometidas a la vía judicial, ¿no? Eso está clarísimo y eso lo sabe el señor Torres. Por allí escuché que querían presentar después seguramente de pedidos de pedidos de información al amparo de la ley de transparencia y acceso a la información pública, algunos habeas data con medidas cautelares también. Pueden hacer lo que quieran. Lo que no podrán es evitar que inexorablemente el jurado termine de revisar las nulidades que entraron con los requisitos de procedibilidad, y una vez que lo haga, se dé por ganador al profesor Pedro Castillo, ¿no es cierto? Esa proclamación es absolutamente inexorable, ellos lo saben, y creo que todas estas maniobras son solamente dilatorias, precisamente para generar este clima de zozobra, de miedo, que puede empezar además, ¿no?, a provocar llamamientos a las Fuerzas Armadas, digamos, llamados de algunos... Nuevas elecciones incluso sí, también. sí, de algunos personajes que han sido históricamente contrarios a la democracia en rigor, ¿no? Y que ya están apuntándose y haciendo cola detrás de estas acciones de fuerza popular, ¿no? Sí, vemos que junto también con otros abogados has denunciado penalmente a Jorge Montoya, a Rafael López Aliaga, a Beto Ortiz y a Philip Butters. Coméntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, son personas que han cruzado la línea de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión. Todo derecho fundamental tiene límites, y en estos casos los límites se han transgredido claramente, en algunos casos al ser llamados directamente a actos de sedición, y en otros básicamente por ejemplo, en el caso del señor Butters, que es la verdad digno de una película de gorilas, a matar directamente a una persona que no piensa como él, ¿no? Yo creo que este tipo de situaciones tiene que ser enfrentada de manera rigurosa y contundente, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho, por supuesto el derecho a la libertad de expresión es respetado, pero, insisto, tiene límites, y los límites tienen que ver también con estas situaciones que generan odio, que generan no solamente hacia personas, sino hacia instituciones y hacia la propia democracia, ¿no? Bien, y bueno, finalmente, si todos estos intentos de Fuerza Popular no prosperan, igual crees ¿qué motivación política crees que está detrás de esto en términos de la legitimidad que pueda quedar en duda al inicio de un gobierno de Pedro Castillo? Sí, yo creo que hay dos objetivos del Fujimorismo, ¿no? Uno inmediato y otro un poco más a largo plazo. El segundo es ese que tú decías, es decir, creo que hay la intención de echar sombras inicialmente sobre el gobierno de Pedro Castillo para generar inestabilidad y eventualmente hacer lo que el Fujimorismo hizo con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Ir generando la situación para eventualmente después plantear algún tipo de vacancia, para
poner trabas desde el Parlamento, que seguramente controlarán con una mayoría con sus aliados, ¿no? Y de otro lado, el objetivo inmediato es la impunidad. Keiko Fujimori enfrenta en este momento una acusación del Ministerio Público que la puede llevar 30 años a prisión. Entonces yo creo que allí operan dos cosas en simultáneo. Una, el miedo a la cárcel merecida, y lo otro, pues, es este sello personal del Fujimorismo que es contrario a la gobernabilidad y contrario a la democracia, ¿no? Bien, Julio, no sé si finalmente quisieras dar un mensaje, una reflexión final de cara a la espera de los resultados oficiales que sean proclamados. Yo creo que es muy simbólico lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo en estas elecciones, precisamente, un profesor rural campesino va a ser nuestro presidente del Bicentenario, ¿no? ¿Qué mejor símbolo para recibir estos 200 años de independencia, ¿no? Creo que eso hay que valorarlo, hay que además saber que eso tiene que ver con una demanda de los sectores más vulnerables por cambios reales, cambios verdaderos, cambios que les permitan salir de la pobreza, que les permitan sentirse ciudadanos en un país que los ha despreciado históricamente, que los ha mirado de costado, ¿no? Y creo que esa reivindicación, más allá del símbolo, debe empezar a gestarse en las formas, en el diseño de las instituciones para que las políticas públicas sirvan a esos intereses y no a los intereses de las grandes corporaciones y de los grandes mercaderes del país, ¿no? Bien, Julio, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Eso ha sido todo y bueno, les recordamos que pueden ver mucho mayor contenido en nuestra página web otramirada.pe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.